están escuchando a través de este video puedan entender a lo que me refiero. Cuando yo recuerdo, quiero hacer una advertencia también, lo que va a aparecer en el display no son los pasajes que yo voy a dar, por la sencilla razón de que aquí no tienen el sistema que yo uso. Yo uso la Biblia Reina Valera 1960, la versión 1960, y aquí todavía no la tienen instalada. La van a instalar, pero todavía no la tienen. Entonces, cuando yo diga un versículo, o les mencione un versículo, yo me estoy refiriendo a esta, la Reina Valera 1960, y ahí va a aparecer otra cosa. Pero créanme que le estoy diciendo lo que aquí dice, y es palabra de Dios. ¿Y saben por qué la lucha que les decía? Por lo que yo quisiera comunicar, y lo que la palabra de Dios me obliga a comunicar. No sé si me entienden bien. Tal vez mi ancianidad no me deje explicarme bien. Pero anyway, me basé en eso y me fortalecí cuando recordé lo que dice el escritor de los Hebreos. No se sabe bien quién lo escribió. Algunos dicen que el apóstol Pablo, no es tan seguro. Pero el escritor de los Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 12 y 13, dice: porque la palabra de Dios, la palabra de Dios, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta traspasar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjate bien qué claro está. La palabra de Dios. ¿Nos entendemos? No es lo que diga el predicador. No es lo que veas en una película, en un documental. No lo que leas en un libro. No lo que te quiera comunicar una congregación. La palabra de Dios. Esa es la que es viva y eficaz. Y nos vamos a basar en ella. Aunque duela, porque corta. Y penetra. Y salva. La palabra de Dios. Por eso quiero hablarte de ella. Y hay una palabra que es muy popular. Y vamos a entrar en el tema. Y aquí es donde no quiero, por favor, nadie tire piedras. Ay, Señor, gloria a tu nombre. Vamos a hablar de lo que es ser cristiano. Es una palabra muy popular. Yo diría que demasiado popular. ¿Sabes lo que significa ser cristiano? Te voy a hacer estas preguntas, guárdalas ahí, verlas analizando y vamos a ver si estamos de acuerdo. No solamente los que están aquí, sino los que me están escuchando a través de esta grabación y me van a ver a través de este video. Cristiano. Bueno, comenzamos por aquí, por la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, ustedes saben lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. 27 libros. Los 4 evangelios, el libro de los Hechos, 21 cartas de los apóstoles y el libro de Apocalipsis. Son 27 libros. Tiene 260 capítulos y casi 8.000 versículos. Exactamente 7.956 versículos. ¿Y sabes que en todo el Nuevo Testamento la palabra cristiano aparece solamente 3 veces? Una aparece en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y es aquella, si lo lees un poquito antes, los versículos 24, 25, Bernabé estaba en Antioquía
y fue hasta Tarso a recoger al apóstol Pablo, que hacía poquito había sido convertido al Evangelio, y lo trajo con él a Antioquía. Y ahí se reunieron con la iglesia por todo un año. Y en Antioquía se les llamó a los apóstoles por primera vez cristianos. Es la primera vez que aparece la palabra cristiano así. A los discípulos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. La otra mención de cristianos que encontramos en la Biblia es en los Hechos, capítulo 26, versículo 28. Ahí el apóstol Pablo se está defendiendo de las acusaciones que le habían hecho los judíos, y el rey Agripa, que está frente a él, le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es la segunda vez. La tercera vez la usa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 16. La usa el apóstol Pedro, y para referirse a que no te avergüences. Si alguno sufre como cristiano, no te avergüences. Puedes avergonzarte si sufre como ladrón, como sinvergüenza, pero como cristiano no te avergüences. Son las únicas 3 veces. Pero la palabra cristiano se fue popularizando ya en el tercer siglo, ya entrando para el cuarto siglo. Era muy popular ser cristiano. Y había un emperador romano llamado Constantino. Algunos historiadores, depende del historiador que tú leas. Recuerdo un historiador hace muchos años que yo leí, que decía que había sido en el 313, cuando Constantino tomó a la religión cristiana como la favorecida del Estado romano. No fue como ley, pero sí favorecida, y era muy popular. Si eras romano, donde quiera que estuviera el imperio romano, era muy popular ser cristiano. Y entonces los paganos, los inconversos, venían a la iglesia cristiana y traían sus muñecos, sus monitos, como le dicen por allá, por algunos lugares le dicen monitos, sus vírgenes, sus dioses, y los traían a la iglesia cristiana, y ahí se fue mezcolando todo. Y 70 años después, otro emperador llamado Teodosio lo puso ya como ley. Había que ser cristiano. En todo el imperio romano había que ser cristiano. Y se popularizó tanto, se hizo una mezcolanza tan grande entre cristianos y no cristianos, y paganos, y sinvergüenzas, y burladores, y aprovechadores, y toda esa mezcla se hizo a través de los siglos. Y ahí, bueno, hubieron iglesias que se separaron, otras que los aceptaban, otras que los aceptaban un poquito. Algunos traían sus billetes porque traían lana y tenían poder, y las iglesias pues los dejaban pasar, porque buena gente. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a comprar un terrenito, y lo van dejando, y va pasando la cosa. Le iban pasando la manita, y se fue contaminando todo, que la palabra cristiano se mezcló tanto hasta nuestros tiempos. De ahí surgió lo que conocemos ahora, se conoció por muchos años, ya en el siglo VI y VII, ya la iglesia católica romana, que en aquel tiempo se conocía como la iglesia universal, porque es lo mismo que significa catolicismo, significa universal. La iglesia católica romana llega hasta nuestros tiempos. ¿Qué es ser cristiano? Déjame decirte algo, antes de hablarte de las 3 figuras de cristianos que nos enseñan las Escrituras. ¿Sabes que nos enseña 3 figuras, verdad? 3. Te los voy a decir en un momentito. Pero antes de hablarte de esas 3 figuras, déjame decirte que es importante que pongas atención a la primera pregunta que te hice. ¿Qué es ser cristiano para ti? ¿Qué tú entiendes por ser cristiano? La primera figura es el cristiano de tradición. Tienen una medalla, tienen un crucifijo al cuello, pero no están afiliados con ninguna congregación. Ni siquiera van a ninguna iglesia. Muy rara vez van a la iglesia. Muy rara vez van a ningún templo, no importa el nombre que tengan. Pero son cristianos. Realmente ser cristiano es bien fácil.
Nadie puede negar a Cristo. Cristo es parte de la historia se divide entre antes y después de Cristo. Cristo es historia. Pero es importante realmente creer en Cristo, creer en Dios es importante. Santiago capítulo 2, versículo 19, ¿qué dice? ¿Tú crees en Dios? Bien haces, no es malo. Pero también los demonios creen y tiemblan. Y Satanás cree en Dios. Fue su creador. ¿Cómo no va a creer en Él? O sea, ¿importante creer en Dios o creer en Cristo? No, no tiene importancia. Creerle a Dios sí es importante. Esa es la parte importante acá. Y es lo que queremos dilucidar aquí. Cristianos de tradición. ¿Saben ustedes cuándo les gusta venir a la iglesia a los cristianos de tradición? Cristianos de tradición. Cuando hay algún evento especial, si van a dar algo gratis a sus hijos, a su familia, o si hay comida. Oh, los invitan para una comida y de seguro que vienen. ¿No le ha pasado a ustedes? Hermano, fui pastor soy pastor todavía, por más de 42 años. Estuve ministrando la misma congregación por casi 30 años. Y les estoy hablando, wow, los conocí por años. He predicado en diferentes iglesias, incluso en diferentes países. He predicado por años a través de la radio y he conocido a miles y miles de cristianos. Y les puedo asegurar con convicción, no solamente que lo dice la palabra, sino que lo hemos visto, todavía lo estamos viendo. Todavía los estamos viendo. Esas tres clases de cristianos. La segunda categoría es un poco más complicada de entender y ahí es donde algunos se van a enojar conmigo. Pero les pido paciencia. ¿De acuerdo? No se vale tirar tomates ni nada. Por favor, estamos hablando palabra de Dios. Sí, claro. Tomé unos nombrecitos acá para que no se me olvidara, pero no creo que sea muy necesario. Cristianos con religión. ¿Los conoces? Yo los he conocido y los sigo descubriendo. Cristianos con religión. Y es más, voy a ir un poquito más profundo. Porque la palabra de Dios me da la autoridad para ir un poquito más profundo, porque lo dice. Líderes con religión, mucho más alto. Pastores, ministros, diáconos, evangelistas, con religión. El apóstol Pablo trata ese tema en varias de sus epístolas. Bástate leer 1 y 2 de Corintios para que te des cuenta. Pero en Gálatas capítulo 2, el versículo 4, él lo trata un poquito diferente. Él les llama falsos hermanos. Gálatas capítulo 2, para los que quieran anotarlo y después leerlo en sus casas. Capítulo 2, versículo 4. Falsos hermanos, que entran, dice él, encubiertamente y están entre nosotros. Pero el apóstol Pedro los trata un poquito más fuerte. El apóstol Pedro, en su segunda carta, le recomendé a algunos hermanos que leyeran Segunda de Pedro capítulo 2. ¿Están aquí los hermanos? ¿Verdad que se los recomendé, hermanos? Y estábamos hace un par de domingos, o 2 o 3 domingos, ¿verdad? Y les dije, porque es un pasaje hermoso para el pueblo de Dios. Es un pasaje que te da seguridad y te enseña realmente quién tú eres y quiénes están entre... ¡Wow! Es bien duro. Pero en esa segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, en el versículo 13, pero me interesa mucho la última parte del versículo 13. No sé si lo tienen en el display y dice lo mismo. ¿Sí está en el display o no?
Bueno, en la última parte dice, estos son inmundicias y manchas que aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Errores es sinónimo de maldad. Errores y maldad es sinónimo de pecado. Se recrean en sus pecados, se recrean en su maldad. Aún mientras comen con usted, y comen sus tamales, hermana. Sí, los comen descaradamente. Y dice que son inmundicias y manchas. De manchas les voy a hablar un poquito más adelante, pero quiero hablar de inmundicias. ¿Saben lo que es inmundicias? Tienen que ir, por ejemplo, a el profeta Isaías, el capítulo 64 de Isaías, el versículo 6. Dios habla a través del profeta y dice que todas nuestras justicias ante Dios, todas nuestras justicias, lo que nos creemos la gran cosa, ante Dios son como trapos de inmundicia. ¿Saben lo que es el trapo de inmundicia? ¿Algún hermano lo sabe? Es un poco, sí, un poco sucio, un poco asqueroso. Sí. Trapos de inmundicia es todos los desechos del cuerpo humano, pero sobre todo son los desechos de las mujeres. Ahora, pues, las mujeres tienen toallas sanitarias, cotes, tampones, pañales sanitarios, ¿cierto? Pero en aquel tiempo cortaban tiras de telas y con eso se protegían durante su periodo menstrual y también cuando daban a luz y esas semanas después usaban eso como protección. Así. Eso dice el apóstol Pedro, que son cristianos con religión, metidos dentro de las iglesias cristianas. Hay alguien que habla un poquito más fuerte y más extenso. Es el hermano del Señor Jesús, Judas, no Judas Iscariote. Judas es el hermano del Señor. Judas tiene un solo capítulo, tiene 25 versículos nada más ese capítulo de Judas, se lo recomiendo también. Igual que le recomiendo el capítulo 2 de Segunda de Pedro. En el Segunda de Pedro capítulo 2 son solo 22 versículos, se lo leen en nada, en un momentito. Y Judas tiene 25 versículos. Los versículos 12 y 13 de Judas, en el único capítulo que tiene, dice, estos son, refiriéndose a esa clase de cristianos, léelo todo para que veas, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Sabe lo que son los ágapes? Eran las fiestas que hacían por lo regular, eran todas las semanas. Nosotros las hacíamos en nuestra iglesia en Santa Ana, cuando tuvimos la iglesia en Santa Ana por muchos años, y teníamos ágape todos los domingos. Es un poquito diferente porque ahí la iglesia hacía la comida, pero es una fiesta en que cada uno traía un poquito. Uno traía yuca, otros traían un poquito de arroz, otros traían frijoles, otros traían carnitas, otros traían los tamales de la hermana, ¿verdad? Si la hermana hubiera estado ahí, hubiera llevado unos tamales. Sí, traían y compartían entre todos, no solamente comida, se traían cosas que otros necesitaban. Eran fiestas de amor, así se llama, ágape. Y dice que estos son manchas que se ven, no manchas que se quitan con cloro o con bleach, no. Aquí es manchas permanentes, que las puedes ver, las puedes notar, estorban, dañan. Son manchas en vuestros ágapes. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros, sin vergüenza, sin pudor, se apacientan a sí mismos. Dice, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Y dice más, dice, fieras ondas de mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Crees?
Bueno, no me preocupa mucho que lo creas. Aquí lo dice y yo lo creo. ¿Te imaginas? Todas esas cosas, todos esos epítetos, todo eso, cristianos con religión que están entre nosotros. Algunos se asombran. Bueno, hay palabra de Dios para estos cristianos. Hermanos, son cristianos. Están entre nosotros, están en muchas de nuestras iglesias evangélicas. Y se llaman cristianos. Y te saludan y te dicen Dios te bendiga y ocupan los púlpitos para predicar la palabra. El Señor Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, el versículo 46, generaliza y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Ese es general. Pero sabe, el mismo Señor Jesús tiene un punto muy especial para los líderes, para los pastores, para los músicos, para los evangelistas, para los que hacen milagros. ¿Lo has leído? ¿No lo has leído? Léelo, porque algunos creen, no puede ser. ¿Cómo puede haber cristianos, líderes, cristianos, pastores, cristianos de congregación, cristianos evangelistas en esa categoría? No, no puede ser. Lee tu Biblia, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mira lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos, escucha bien, porque esto es bien importante. Este muchos es un adjetivo calificativo en la gramática. Adjetivo calificativo quiere decir una gran cantidad, no unos cuantos, no unos pocos, no algunos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en aquel día frente a Él. ¿No profetizamos en tu nombre? Y puedes cambiar esto de profetizar. En el tiempo en que Jesús dijo eso, los discípulos no conocían otra cosa que las profecías y los salmos. A los profetas y a los salmos. Ahora no. Ahora tenemos todas las profecías escritas acá. No tengas ninguna duda de eso. Aquí está todo. Nadie va a decir ninguna profecía que no esté aquí. Si alguno te dice una profecía que no está aquí, está mintiendo. Aquí están todas. Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 13, que los profetas habían llegado hasta Juan. De ahí para acá, los demás se acreditan títulos que no se merecen. Pero aquí dice, puedes cambiarlo. A mí me gusta cambiarlo. No predicamos en tu nombre, no enseñamos en tu nombre. Y otra cosa, en tu nombre echamos fuera demonios. Cosa seria. Y un poquito más. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús no les dijo en ningún momento, son unos mentirosos. Nunca hicieron eso. No, sí lo hacían. Porque Satanás hace milagros. Claro que sí. Si no, te vas al Antiguo Testamento y vas a ver muchos milagros de Satanás y en la vida de muchos seres humanos. Sí, Satanás imita muchas cosas que Dios hace. Jesús no le dijo que no lo habían hecho, pero bien clarito le dijo, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cosa seria, ¿verdad? ¿Sí lo creen? Más vale que lo creas, porque es bien serio, es palabra de Dios. Aquí está. Esos dos grupos, durante todos mis años en el ministerio, los he conocido, sobre todo ese último grupo, cristianos
con religión o religiosos, todavía los sigo conociendo. Hace poquito, a alguien que era líder en nuestra iglesia, pastor, saltó la liebre. Cristianos con religión. Se van descubriendo. Pasan algunos años para que los descubra, ¡pau! Pero ahí sale. Y el tercero es lo que me gusta a mí. Por eso hago énfasis en eso. Los cristianos nacidos de nuevo. Cristianos nacidos de nuevo. El grupo más pequeño, Jesús le llama manada pequeña. El grupo más pequeño. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, los primeros 3 versículos, dice que el Señor se encontró, todos saben esa historia, se encontró con Nicodemo, se recuerdan esa historia, ¿verdad? Y Nicodemo se presentó, era un principal entre los judíos, era un fariseo religioso, pero bien religioso. Dios era su único Dios, su única adoración era Dios. Iba al templo todos los días, no los domingos. Ayunaba 3 veces por semana, daba diezmo de todo lo que ganaba. Era un maestro, intérprete de las Escrituras y enseñador de las Escrituras. Y viene a Jesús de noche y le dice, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él esperaba que Jesús le dijera, wow, ya, no, tú vas a ser mi secretario. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. No entrar solamente, no entrar, ni siquiera verlo. Tienes que nacer de nuevo. Alguien me preguntó en cierta ocasión aquí, alguien de los hermanos, hermano, pastor, cuando usted habla de nacer de nuevo se refiere solo a la historia de Nicodemo, ¿verdad? Y no, hay más pasajes que hablan de eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4, cuando está hablando sobre el bautismo, dice, porque sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, y resucitados por la gloria del Padre, juntamente con Cristo, para una nueva vida. ¿Qué es nueva vida? Nacer de nuevo. Pero me gusta más como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 de primera de Pedro. Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es renacer? ¿No es nacer de nuevo? Sí, hermano, son las 3 categorías de cristianos que hay. Cristianos de tradición, cristianos con religión y cristianos nacidos de nuevo. Por eso no me gusta cuando se generaliza, y la hemos usado muchas veces, y yo lo uso muchas veces también, cuando digo, oh, eres cristiano, oh, qué bueno, gloria a Dios, eres cristiano. Pero cristianos son muchos. Cristianos nacidos de nuevo. ¿Sabes que Jesús hizo una promesa? En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo del 1 al 3, Él hizo una promesa. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Escucha bien esto. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es promesa de Jesús. ¿Para quién? ¿Para los cristianos? No. ¿Para todos los cristianos? No. No. Y no, porque lo dice la palabra. Es para los cristianos nacidos de nuevo. Importante. Es una promesa. Cristo viene pronto.
Él lo prometió, pero viene por los cristianos nacidos de nuevo, no por los cristianos de tradición, ni por los cristianos de religión. Pero aún esos todavía tienen la oportunidad de hacer el cambio. ¡Wow! ¡Qué lindo Jesús, eh! Todavía te da oportunidad a cambiar. Todavía estás vivo. Todavía me estás escuchando. Todavía la palabra de Dios puede penetrar poderosamente en tu alma y cambiar tu vida. Y dejar de ser un cristiano de tradición o un cristiano con religión a un cristiano nacido de nuevo. ¿Qué es la gran diferencia? Cristiano nacido de nuevo. Y son los que se van con Cristo. Son los que se van con Cristo. Recuerda, el apóstol Pablo hace énfasis en eso en su primera carta a los tesalonicenses. El versículo 16 al 17. Sí lo conocen todos, ¿verdad? Sí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, Jesús mismo, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor por toda la eternidad. ¿Qué tipo de cristiano eres? No solamente si estás aquí. Me voy a dirigir también a ti, si me estás escuchando a través de este video o esta grabación. ¿Qué tipo de cristiano eres? Yo no lo puedo saber hasta que no pase algo y te declares de alguna manera. Si tienes relación conmigo, si nos conocemos, si estás en la iglesia donde me congrego. Pero tú sí lo sabes. Recuerda que según la palabra de Dios, en Hebreos 4, tendremos que enfrentarnos a Dios y darle cuenta de todo. ¿Eres cristiano de tradición o cristiano de religión? Si eres nacido de nuevo, gloria a Dios. Llegará el momento en que nos veremos allá por toda la eternidad. Quiero dirigirme a los que sean cristianos de tradición o cristianos con religión. No importa si tienes liderazgo, no importa si eres pastor, no me molesta eso. Que seas pastor, no me molesta para nada que seas pastor, o que seas líder, o que dirijas la alabanza. No importa el ministerio que tengas en la iglesia, no me impresiona para nada. Si no eres nacido de nuevo, o lo crees que no lo seas, y quieres serlo, si quieres tener una relación con Jesucristo, y Él aclaró eso. Jesús puso las condiciones, porque algunos me preguntan, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, Jesús lo dice, creo que en Lucas 9:23. ¿Sí lo puedes poner, hermano? Porque creo que es Lucas 9:23. Él puso las condiciones para ser nacido de nuevo. Tal vez en el display lo cambien un poquito. Y decía todo, exactamente, puede ser que lo cambie un poquito el display, pero dice así. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, primera condición, niéguese a sí mismo. ¿Ah? Dejar de ser yo, wow, eso es duro. Tome su cruz cada día y sígame. Algunos confunden con eso de la cruz, que es una carga que tengo con mi esposa o con mi esposo, que es un problema, o con mis hijos. Esa es mi carga, esa es mi cruz. No. Si avanzas un poquito, hermano, y ponme el versículo 24 del mismo capítulo 9 de Lucas, el versículo 24, ahí te vas a ver a lo que se refería Jesús. Todavía no ha habido la cruz Jesús, y sin embargo ya está hablando de la cruz. Está hablando literalmente de capaz de dar la vida por Jesús. Estamos hablando palabra de Dios, hermano. No estamos hablando de nada que haya inventado alguien o que haya leído un libro. Es palabra de Dios. Esa es la condición. Nacer de nuevo. ¿Quieres recibir a Cristo hoy? ¿Quieres nacer de nuevo hoy? Hoy,
en este momento en que estás recibiendo este mensaje, yo quiero orar por ti. Si estás aquí o si me estás escuchando, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Fíjate bien, no es una oración mágica y siempre lo advierto. Estoy haciéndola por ti como si yo fuera tú. Es la petición que le quieres hacer a Dios para no ser un cristiano de tradición o no ser un cristiano de religión, no más. Quieres ser un cristiano nacido de nuevo. Un cristiano por el cual cuando Cristo venga te puedas ir con Él. Un cristiano que pueda vivir eternamente con Cristo, no por ser cristiano, sino por haber nacido de nuevo. ¿Quieres hacerlo? Repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, en este momento te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En este momento te pido que perdones todos mis pecados y me hagas una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo. Quiero tener una relación verdadera contigo. Quiero que seas mi maestro, mi Señor, mi guía. Díselo una vez más, si lo estás haciendo sinceramente con todo tu corazón, dile: Señor, perdona todos mis pecados. Te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Primero me voy a dirigir a los que están escuchándome a través de esta grabación. Si me estás escuchando o me estás viendo y repetiste esta oración conmigo antes de que Jacob corte la grabación, comunícate conmigo. Si repetiste la oración conmigo, házmelo saber. Al final de esta grabación aparecerá mi correo electrónico. Comunícate conmigo. Quiero hablar contigo. Quiero orar contigo personalmente y desear que Dios te bendiga.